para cuándo era la fecha del taller, ¿no? Pero era el otro grupo, era de otro grupo que yo tengo, estadística. Y entonces yo le contesté pues que era para el próximo miércoles, ¿no? Y de ahí, como yo estaba confundido, les envié el link de la clase a ellos, a ese otro grupo. Yo no había visto que era otro grupo. Y yo esperando que ingresara, no ingresaba nadie, fíjense. Aquí un estudiante escribió en el grupo que yo estoy confundido de grupo. Entonces ahí sí me di cuenta y les envié el link a ustedes. Bueno, entonces la clase de hoy pues es una clase sencilla, muy tranquila, muy generosa. Y simplemente habla de cómo pasar de, si tengo unos datos, qué percentil es ese dato y cuál es la interpretación de eso, ¿sí? Yo tengo el dato X, si ese es el percentil 80, pues quiere decir que el 80% de los datos están por debajo de ese dato particular, ¿no? Y estamos viendo cómo pasar de uno a otro, pues cómo pasar de un conjunto de datos, o sea, cómo pasar del dato al percentil y el percentil al dato, ¿no? En especial nos interesa pasar del percentil. Si usted me da el percentil 50 o el percentil 75, ¿cómo encuentro el dato correspondiente? Bien. Y bueno, todo eso que hicimos hace un momento se resume mejor en este algoritmo. Bien. Un algoritmo es una serie de pasos. Bien, voy a insistir en eso. Si usted quiere encontrar un percentil, el dato, usted le da el percentil 75 y quiere saber cuál es ese dato, primero ordena los datos de menor a mayor. Segundo, calcula la posición L, ¿sí? Usando esa fórmula. K sobre 100 por N o K por N sobre 100, lo mismo, ¿sí? Donde K es el percentil en cuestión que usted quiere averiguar. ¿Sí? Y aquí, tal vez esto fue que me faltó explicarlo hace un momento. L tiene dos alternativas. O nos da un número entero de una vez, ¿sí o no? Como hace un momento que nos dio 21. O nos da un número con decimal, ¿sí? Entonces tenemos dos casos, pues. Entonces la pregunta es, ¿L es un número entero? Si la respuesta es sí, eso fue lo que me faltó observar hace un momento. Si la respuesta es sí, entonces el valor del kdécimo percentil está a la mitad entre el L-décimo valor y el siguiente valor en el conjunto ordenado de datos, ¿sí? Esto no lo hicimos hace un momento, por eso creo que tuvimos un error calculando este percentil 80. El percentil 80, creo que alguien me ha dicho que era 70, ¿no? Pero hay un error porque no tuvimos en cuenta ese detalle y que yo no lo he explicado así. Ahorita está revisando el algoritmo, ¿no? Pero el percentil 80, ¿cómo se calcula? Primero sería la posición, L. Es K, que es 80 en este caso. K es 80. Recuerde que estamos trabajando con los mismos 35 datos de siempre, que son esos presupuestos, ¿no? K es 80, es 80. 80 por 35 Sobre 100. sobre 100. Exacto. Usted me confirma, Tania, que esto dio 21, ¿cierto? No, 28. ¿Dio 28? Sí. Listo. Entonces resulta que, a ver, ¿por qué eso da 28? ¿Cuánto 80 por 35? ¿2.800? 24, 85. Sí, da 28. 28 es un número entero, ¿sí? Es un número natural y no tiene punto, no es 28.1 ni nada del estilo. Es 28 y ya, es un número entero. ¿Listo? Entonces, ¿el percentil 80 cuál es? El percentil 80 no va a ser exactamente el que está ubicado en la posición 28. Ahí fue, en ese detalle, yo lo expliqué mal hace un momento. No es exactamente el de la posición 28, sino que ustedes van y buscan, supone que usted ya tiene los datos ordenados. Entonces vamos a ver los datos aquí ordenados. Y usted cuenta el 28. Aquí van 20, 28 es 116, ¿cierto? 29, 30. Entonces el percentil 80 no es este que está en la posición 28.
No. Es el promedio entre el valor que está en la posición 28 y el siguiente. ¿Sí? ¿Cuál es el promedio de esos dos números? Sumarlos y dividirlo entre 2, ¿no? ¿Cuál es el promedio? O sea, ¿cuánto es 116 más 120 dividido 2? 116 más 176. 176. No, no puede ser 176. Es 116. 116 más 120 dividido en 2. 176. No, pero usted está colocando mal en la calculadora. Porque cuando usted 118. Eso, porque, ojo, cuando usted usa en la calculadora, tiene que tener cuidado también, ¿sí? Veamos cuál fue el error que usted cometió. Usted 116 más 120. Usted hizo esto, ¿cierto? Dividido 2. ¿Así hizo usted? Sí. Entonces, el error es que la calculadora está interpretando que usted está dividiendo en 2 solamente al 120, ¿no? Entonces, ella interpretó mal, porque usted está haciendo 116 sumado con 60. 120 dividido 2 es 60. Dividió solo el primer término. ¿Listo? Para que usted le diga a la calculadora que divida todo, ¿sí? Entonces tiene que poner unos paréntesis, pues, poner unos paréntesis y decirle, mire, sume 116 con 120, cierre paréntesis, es la suma de eso. Ah, no, aquí me faltó el 1. ¿Puede poner un 1 ahí o no? Ah, no, tengo que borrar. 116 con 120. Cierro paréntesis. Entonces le estoy diciendo a la calculadora, sume esos dos términos y luego lo que le dé todo eso, lo divide entre 2. Entonces da 118, lo que dijo la otra compañera. Bien. Entonces, ¿qué quiere decir todo eso? Que cuando usted le da un número entero, el percentil correspondiente es, usted ubica la posición 28 y el siguiente. Toma esos dos datos y lo divide entre 2. Entonces el percentil 80 es 118. ¿Sí? No es 116, sino el promedio entre ese dato y el siguiente, el dato que está en esta posición y el siguiente. Como lo establece aquí el algoritmo. Eso lo expliqué mal hace un momento, corrijo ahora mismo. ¿Sí? Lo corrijo pues para que quedemos con el algoritmo como es. Y eso es lo que nos dicen aquí, miren. ¿Sí? Aquí. Eso que acabamos de hacer es esta parte. Si L es un número, si no es un número entero, ¿sí? Por ejemplo, imagínese usted que nos hubiese dado 28.4, 5. Entonces, ¿qué dice? Modifique L redondeando al siguiente entero más grande. ¿Sí? O sea que si, así sea que nos dé un L, como por ejemplo, si L da 19.1, pues ya no es entero, tiene algo después de la coma, tal 2. Entonces nos están diciendo que lo redondeemos al entero que le sigue, ¿sí? Al entero más grande que le sigue. O sea, que lo redondeemos a 20. A pesar de que podríamos estar, generalmente uno redondea a 19 porque tiene 19.2, está más cercano al 19 que al 20. ¿No? Pero en este caso el redondeo se hace por encima, ¿sí? Es el mayor entero. Entonces dice aquí, al siguiente entero más grande, al siguiente, el 20, ¿sí? Y el valor del percentil va a ser el que está en esa posición exactamente. Ahí sí no tienen que hacer el promedio ni nada. Toman el que está exactamente en esa posición. ¿Listo? Y bueno, esos son los percentiles. Lo que más interesa, en definitiva, es este proceso, este algoritmo, ¿sí? Dado un percentil, usted me dice el percentil 20, el percentil 25, el 50, el 75. Buscar cuál es el dato, eso interesa más, ¿sí? Para nosotros. Dado el percentil, buscar qué dato es ese. Es decir, es más interesante este algoritmo. Entonces guardemos este algoritmo, guardémosle por ahí. Importante.
Bueno, ahora ustedes dirán, ¿por qué estamos estudiando esto? Porque es que nosotros vamos a hacer lo que se denomina un diagrama de caja, en el que cuando tengamos un conjunto de datos así grande como este, lo vamos a reducir simplemente a una cajita que nos dé toda la información de qué tan dispersos están los datos, cuál es el valor máximo, el mínimo, ¿sí? Queremos diseñar una cajita que nos diga toda la información y que no tengamos que analizar tantos datos. Si queremos sintetizar todo en un diagrama, ¿sí? Por eso estamos estudiando estos conceptos, ¿sí? Entonces, para poder diseñar esa caja, nos falta estudiar el concepto de los cuartiles, ¿sí? Pero los cuartiles son súper fáciles, ¿sí? Los cuartiles dice aquí, definición. Los cuartiles son medidas de ubicación. Enseguida voy a hacer un ejemplo que sintetice todo esto que hemos aprendido hoy y con eso poder hacer el taller, ¿sí? Todos los cuartiles son medidas de ubicación que se denotan como Q1, Q2 y Q3 y dividen un conjunto de datos ordenado de menor a mayor en 4 partes iguales, ¿listo? Con aproximadamente el 25% de los valores en cada grupo, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que hacen los cuartiles? Vamos de nuevo. Con el ejemplo que voy a hacer, todo el mundo va a quedar muy satisfecho. Pero imagínense que ustedes tienen un conjunto de datos, ¿sí? Y que aquí está el mínimo. ¿Esto qué puede ser? El mínimo puede ser la mínima estatura o el mínimo tiempo de espera en un parqueadero o la mínima temperatura o la mínima nota, etcétera. Ustedes tienen datos. Tienen el dato máximo y el dato mínimo, ¿cierto? Y lo que queremos hacer es, dice que dividimos esto en 4 partes iguales. Entonces hagamos 1, 2, no, aquí creo que no está igual. Vamos a dividir esto en 4 partes iguales. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Mire, parte 1, parte 2, parte 3 y parte 4. ¿Sí? Entonces, necesitamos ubicar aquí cuál es el dato, que le vamos a llamar a ese el cuartil 1, de tal modo que el 25% de los datos esté hacia abajo del cuartil 1. ¿Sí? Aquí en el cuartil 2, quiero averiguar quién es él, de tal modo que aquí entre el cuartil 1 y el cuartil 2 está el otro 25% de los datos. Y aquí averiguar quién es el cuartil 3, qué dato es ese, para que el otro 25% de los datos esté entre el cuartil 2 y el cuartil 3. Y aquí está el 25% restante. Dividí pues mi conjunto de datos en 4 cajoncitos y cada cajoncito contiene el 25% de mis datos, ¿sí? Si ustedes recuerdan la definición de los percentiles, resulta ser, miren qué tan sencillo es. El cuartil 1, ¿sí? Es simplemente que el cuartil 1 es simplemente el percentil 25. ¿Cómo les parece a ustedes? ¿Sí? Si ustedes ya saben calcular percentiles, pues ya. El cuartil 2 no es otra cosa que 50. el percentil 50. Exacto. ¿Y el percentil 3 qué es? Perdón, 75. el cuartil 3, eso. El cuartil 3 no es otra cosa que el percentil 75. ¿Sí? Entonces, si ustedes ya saben calcular percentiles, saben calcular cuartiles, porque el cuartil 1, ¿qué es? Ah, no, pues calculo el percentil 25. El cuartil 2, ¿cuál es? Percentil 50. Cuartil 3, ¿cuál es? El percentil 75. Y listo. Bien, pregunta hasta aquí. Permítame. No, solo hay 3 cuartiles. El cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. Listo. Permítame en un segundo. ¿Sí me están escuchando? Bueno. Por aquí, justo en este momento les puse un quiz. ¿A quién les puse quiz? A los de la universidad. Y empiezan a escribirme que no entienden. Digo que sí entienden, pero que hay un errorcito por ahí.
Están en quiz. Y estoy haciendo dos cosas al mismo tiempo. Miren. Es que yo en Teams les dejé el quiz programado, entonces se activó solo. Entonces están en quiz justo ahora. ¿Sí? Los tengo sufriendo a ustedes y tengo sufriendo a otro grupo. ¿Sí ven? Al mismo tiempo. Bueno, estos son la definición de los cuartiles. Aquí se explica, miren. Cuartil 1, cuartil 2. Bueno, aquí un error en el libro. Aquí debería ser un 3. ¿Listo? Vamos a hacer cuentas, porque hacer cuentas es mejor. Entonces veamos. Y esto resume prácticamente todo lo que hemos visto hasta ahora. Entonces dice, cálculo de un cuartil. Remítase a los presupuestos ordenados de películas que se presentan en la tabla 3.4. Calcule el valor del primer cuartil, Q1. ¿Sí? ¿Cuál es el valor del primer cuartil? ¿Qué tengo que calcular entonces en definitiva? ¿El percentil qué? 25. Eso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues aplicar la formulita. K vale 25. ¿Sí? N pues es 35. Porque hay 35 datos. ¿Qué más? No solo eso. Entonces, la posición a la que se encuentra, la posición L en la que se encuentra más o menos ese percentil 25 es L igual a K por N sobre 100. 25 por 35 sobre 100. ¿Cuánto da esto aproximadamente? Veamos la calculadora. 8.7, ¿no? Bueno, entonces, ojo con la aproximación. Aquí tenemos que respetar el algoritmo. Ahorita vamos a ver. Voy a mostrarle la cuenta. Usted nos dice 8 punto ¿qué? 25 por 35 da 8.75 dividido 100 da 8.7, ¿cierto? 8.75. Se Entonces, miren, aproxima 9, ¿no? exacto. Entonces, que vamos a ver la caja, lo que acaba de explicar hace un momento que corregí el algoritmo. ¿Sí? Entonces, vamos a ver el algoritmo. Bien. El algoritmo dice que cuando calculamos L, tenemos dos casos, o que nos dé entero o que nos dé con parte decimal. ¿Sí? Entonces dice, ¿L es un número entero? ¿Sí o no? En este caso, no. Nos dio 8.75. Entonces dice, modifique L redondeando al siguiente entero más grande. Entonces, como usted dice, correcto. Entonces lo redondeo al 9, ¿cierto? Digamos que eso es aproximadamente 9. Y en este caso, como ya hicimos un redondeo, el percentil 25 va a ser el dato que se encuentra en la posición 9. ¿Sí? Entonces veamos. ¿Cuál es el dato que se encuentra en la posición 9? Entonces tenemos que ver la tabla en la que se supone que ya organizamos los datos. ¿Sí? ¿Cuál es el que está en la posición 9 de menor a mayor? 35. 35. Correcto. ¿Eso qué quiere decir? Que el cuartil 1, que es igual al percentil 25, es igual a 35. Profe, ¿y qué era lo que usted decía que, por ejemplo, se sumaba el que seguía? ¿Ahí se aplica o no? Aquí no se aplica porque L nos dio con parte decimal. Como L dio con parte decimal, redondeamos a 9 y ya, buscamos esa posición. Si nos hubiese dado 9 desde el inicio, L da 9 exacto, entonces tendríamos que haber ubicado el dato 9 y el siguiente, y el 10, y tomar el promedio entre ellos, cuando da entero. ¿Sí? Eso es lo que dice el algoritmo. Miren, aquí lo dice. Sí, ahora sí entendí. Si el dato es entero, entonces calcula el promedio entre esa posición y la siguiente. Bien, entonces, ¿qué hicimos? Pues que el cuartil 1, que es igual al percentil 25, es igual a 35. Bien, continuemos. Calculemos el cuartil 2. Cuartil 2. Pero el cuartil 2 es igual al percentil 50. ¿No? Entonces aquí tendríamos que cambiar 25 por 50. 17.5. 18. Exacto. ¿Todo el mundo concuerda? Porque
tal que nos están dando valores. ¿Todo el mundo concuerda con la compañera? 5 por 3, 15, 5 por 5, 25, sí. Entonces, este L va 17.5, como usted bien lo ha dicho. ¿Sí? No dio número entero, tiene parte decimal. Redondeamos a 18. ¿Sí? Y el percentil 50 va a ser el dato que está en la posición 18 cuando los datos están ordenados de menor a mayor. ¿Cuál es ese dato entonces? Vamos a ver la tabla. ¿Listo? Entonces el de la posición 18, pues hasta aquí hay 20. 20, este es el 19, entonces este es el 18. ¿Sí? Este es el dato 18, que es el número 68. ¿Listo? Como tuvimos que redondear, entonces ese es exactamente el que está en la posición 18. Entonces el percentil 50 es 68. ¿Listo? Es decir, el cuartil 2 es igual a 68. ¿Listo? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Se está entendiendo mejor este asunto o no? Y enseguida Sí, hacemos señor. una gráfica. Ok. Enseguida hacemos una gráfica y vemos cómo sintetizar toda esa información y ese es el objetivo principal. Calcular los cuartiles 1, 2 y 3 y hacer la gráfica para sintetizar la información de la tabla. ¿Listo? Nos falta calcular el cuartil 3. Pero el cuartil 3 no es otra cosa que percentil 75. Entonces, nuevamente, hago todas Me estas dio cuentas. 26.25. Muy bien, así me gusta que sean proactivos. ¿Cuántos queda? 20, ¿qué? 26.25. 26.25. Ok. Entonces lo redondeamos al entero que le 27. sigue, 27. Y ya, el percentil 75 es el dato que está en la posición 27 cuando los datos están ordenados de menor a mayor. Vuelvo y repito. ¿Cuál está en la posición 27? Pues hasta aquí, este del 125 está en la posición 30, posición 29, 28, 27. ¿Sí? Número 113. Entonces el cuartil 3, 113. ¿Listo? Eso, así se calculan los llamados cuartiles. ¿Bien? Ahora cuando nos van a decir de ahora en adelante que calcule un diagrama de cajas. Entonces el diagrama de cajas es para sintetizar toda esa información, ¿no? Entonces veamos. O diagrama de caja o gráfica de caja. ¿Sí? Dice, para un conjunto de datos, sí, yo tengo muchos datos, el resumen de los 5 números, también le llaman así, resumen de los 5 números. ¿Cuáles son los 5 números? El dato mínimo, el dato máximo y los 3 cuartiles. Suman 5 números. Le llaman resumen de los 5 números. Cuando ustedes les digan, hállame el resumen de los 5 números, hacen eso. Entonces consiste en el valor mínimo, el primer cuartil, la mediana o lo que es lo mismo el cuartil 2, el tercer cuartil y el valor máximo. Dice, una gráfica de caja o diagrama de caja o diagrama de bigotes, pues no sé por qué bigotes. Es una gráfica de un conjunto de datos consistente en una línea que se extiende desde el valor mínimo hasta el valor máximo y una caja con líneas trazadas en el primer cuartil, cuartil 2 y cuartil 3. Más bien vale más la pena ver un dibujo que escuchar la descripción, ¿cierto? ¿Sí? Esto, miren, es un diagrama de caja. ¿Sí? Esto está sintetizando toda esa información muy bien. ¿Listo? Entonces, fíjense, aquí están los datos que hemos calculado. El máximo y el mínimo, pues es claro que son el 4.5 y el 2.25, ¿no? No hay que hacer ninguna cuenta, solo organizar y observar. Miren ustedes mismos, ¿no? El mínimo,
4,5. El máximo, 2,25. ¿Listo? Y los cuartiles ya los calculamos. Entonces el diagrama de cajas o el diagrama de los 5 o el resumen de los 5 números, me gustó ese nombre, es este dibujito. ¿Ok? O así lo presento. Miren, aquí hay otro dibujito. No sé, aquí no le ponen el nombre. Entonces, quiere decir que este es el dato mínimo del cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3 y dato máximo. ¿Sí? Entonces, para efectos nuestros, pues hagamos nuestra cajita aquí, pues hagamos el procedimiento. Entonces, ustedes simplemente hacen una lineecita, está en su línea, y ¿qué? Hacen una cajita aquí. Listo. Y esa cajita la dividen por aquí a la mitad. ¿Sí? Y aquí coloco una lineecita, aquí otra lineecita. Entonces aquí coloca el valor mínimo. Sus datos, 4, 5. ¿Sí? Aquí coloca el máximo, 2,25. Aquí coloca cuartil 1. ¿Cuánto me dio? 35. Aquí coloca el cuartil 2. ¿Cuánto dio? 68. Y el cuartil 3 que dio 113. ¿Listo? Entonces, este es el resumen de los 5 números. ¿Y cómo interpreto todo eso? Bueno, interpretémoslo así. Podemos decir, les comentaba hace un momento, que el 25% de los datos está entre 4, 5 y 30. Y es un 35, ¿cierto? Quiere decir que el 25% de los datos está aquí, entre 4, 5 y 35 millones. Sí, recuerden que ese es un presupuesto, esos valores. En esta cajita grande que hice aquí, la cajita de rectángulo, tiene pues, aquí en esta mitad también hay un 25%. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el 68 es el cuartil 2 y el cuartil 2 es el percentil 50. Y eso quiere decir que de 68 para abajo se encuentra el 50% de los datos. Si aquí está el 25, el otro 25 tiene que estar aquí. Y por la misma lógica, aquí hay un 25%. ¿Sí? Y aquí hay otro 25, el restante. Entonces podemos decir que el 25% de los datos está aquí. Hay otro por 25% que está entre 35 y 68. Hay otro 25 que está entre 68 y 113. Y otro 25 aquí. ¿Listo? Entonces divide pues la información en esos 4 bloques. Cada uno conteniendo el 25% de los datos. Bien. También le llaman, como les digo, el resumen de los 5 números. ¿Sí? Y eso es un diagrama de cajas. ¿Sí? O de bigotes o lo que ustedes quieran. ¿Listo? ¿Preguntas hasta aquí? Entonces miren que esos diagramas pueden ser interesantes porque, miren por ejemplo este diagrama acá. Miren este. Miren que el dato máximo es 2.840. ¿No? Si yo a esa línea le coloco una escala, miren aquí, el cuartil 1 vale 205, el cuartil 2 vale 300, el cuartil 3 vale 68. ¿Sí? Entonces me está diciendo que la mayoría de los datos son pequeños, ¿no? Están entre 125 y 638.44. ¿Sí? Que desde 638 en adelante están muy dispersos los datos. ¿Sí? O sea, entre 125 y 638 está el 75% de los datos. De aquí en adelante hay unos datos muy dispersos correspondientes al 25%. ¿Sí? Entonces, por eso es importante usar estos conceptos para simplificar la información que está en un conjunto de datos. ¿Listo? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Saben calcular cuartiles ya? Sí, señor. ¿Saben hacer un diagrama de cajas? ¿O eso sí no?
No, profe, eso todavía no. Ah, pero usted estaba escuchando un video de cálculo, yo la vi. Usted no estaba poniendo ¿De cuidado. cálculo? Sí, me tocó silenciar su micrófono. Qué oso. ¿No? ¿O será que me equivoqué? Ojo, Yo, ¿no? profe. Sí, hay que tener cuidado porque hay que poner de nuestra parte también. Bueno, hagamos otro ejemplo. Sí, en estos 5 minuticos, antes de que corte, 10 minutos, 8, de que corte la llamada. Bien. Bueno, antes de hablar del otro ejemplo, se definen otros conceptos, sí, otras definiciones que tienen que ver con los rangos. Dice el rango intercuartil, el rango semi-intercuartil, el cuartil medio, el rango de percentiles, en fin, unos conceptos allí que tendrán alguna interpretación, ¿no? Pero veamos, a ver, aquí los definen, ¿no? El rango intercuartil es el cuartil 3 menos el cuartil 1. El rango semi-intercuartil es el promedio, es la resta entre esos dos y dividido entre 2. Pero veamos qué interpretación nos dan. Ah, no, no da ninguna interpretación. Si ustedes llegan a pedir un día un rango intercuartil, etcétera, pues va a aplicar esa fórmula. Importante es saber calcular Q3 y Q1, los cuartiles. Vamos a ver si hacemos otro ejemplo. Bueno, una pregunta. ¿Este dato qué quiere decir? ¿Qué significa este dato? Tania, ¿qué significa ese 135.8 ahí? Esa gráfica. Cuartil 3, algo así. ¿No es el cuartil 2? Porque este es el mínimo. Sí, Este el aquí 2. es el cuartil 1, cuartil 2 No, porque y lo cuartil 3. vi. Y este es el máximo. Ah, bueno. ¿Qué quiere decir? Que de 135 para abajo, ¿cuántos datos se encuentra? ¿Qué porcentaje de datos? 50%. Muy bien. Y de 162.9 para abajo, ¿qué porcentaje de datos hay? 75. Muy bien. Si yo fuera ustedes, compañeros, yo ya sabría con quién iba a hacer equipo para el taller. ¿Sí o no? Te le dan a llegar los mensajes a Tania. ¿Quieres hacer el taller Pero conmigo? apurado es. ¿Cómo? Pero este tema, porque fue el que más puse cuidado, en las otras clases casi no. Ah, no, pero eso. Entonces usted puede hacer el punto 3 del taller, que es el de este tema. Y los demás le explican a usted el 1 y el 2. Bueno, veamos a ver si hay otro ejemplo. Ah, permítame un segundo aquí que tengo unos estudiantes escribiéndome que están. Permítame un segundo, ¿qué es lo que pasa? Sí, entonces, no, el tema es sencillo. Sin embargo, claro, cuando yo estaba en el colegio, cuando el profesor me colocaba un taller, un parcial o un taller de estos, pues yo sí me enredaba todo. Pero no, a la luz de lo que uno aprende, pues eso no es tan complicado, ¿no? Es poner cuidado porque Sí, poner cuidado. Como, como, como todo en esta vida, si uno no pone cuidado, pues no entiende. Poner de su parte, ¿sí? A ver, vamos a buscar un ejemplo de cuartiles.
Entonces dice aquí, sí, percentiles, ¿no? Yo voy a escoger de aquí el libro un ejercicio para esa pregunta 3 para terminar de diseñar eso. Dice gráfica de caja de puntos anotados en el Super Bowl. Dice, utilice los mismos 24 datos ordenados que se utilizan para los ejercicios 15 y 18. ¿Sí? Miren, estos datos, que los utilice, ya están ordenados. ¿Sí? Esos son puntajes en algún juego, ¿no? Super Bowl. Yo no conozco ese juego. No lo conozco, pero bueno, me importan son los datos porque estamos haciendo el análisis de ellos. Dice, y construye una gráfica de caja que incluya los valores del resumen de los 5 números. Mejor dicho, haga la gráfica de caja y busque dato mínimo, máximo, cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. ¿No? Pues como ya están ordenados, el dato mínimo es 36, el máximo es 75. Tengo que calcular que entonces, cuartil 1. ¿Pero el cuartil 1 qué es? El percentil 50. ¿El percentil 50 cuál es? Pues el percentil 50. ¿Cuántos datos tenemos? Primero que todo, en este caso, pues cada 50, ¿no? Ah, no, perdón. El cuartil 1 es el percentil 25. Ojo, recordemos esto. Cuartil 1, percentil 25. Cuartil 2 es igual al percentil 50. Y cuartil 3 es el percentil 75. ¿Cuántos datos tenemos? Contémoslos. Tenemos, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24. 21, 22, 23, 24. Bueno, gracias. Estaba cansado ya de contar. Todo el percentil 25, ¿qué es? Pues en este caso, ¿cuánto vale K y cuánto vale N? ¿Quién me dice? 25 y 24. N vale 24. Muy bien. Tengo que calcular la posición L. L va a ser 25 por 24 según la fórmula, dividido 100. ¿Cuánto da eso? 6. Ustedes son muy rápidas. 6. Mire que L nos dio un número entero. ¿Sí? Ojo, cuando nos da número entero, ¿qué tenemos que hacer? Buscar el dato que está en la posición 6 y promediarlo con el siguiente dato. ¿Sí? Es decir, miren, como dio entero, el dato 6 es el 41. ¿Sí? Entonces el percentil 25 va a ser el promedio entre 41 y el siguiente. ¿Sí? Que eso da 41 más 43 da 84. ¿Cierto? 42. Sí, 2, 42. O sea que el cuartil 1, que es igual al percentil 50, es igual a 42. ¿Listo? Y les dejo de tarea hacer los otros dos. Bien, en estos 20 minutos que faltan, hagan esos dos y escriben en el grupo cuánto les dio. Bien. Profe, me hace el favor y lo pone en los otros números, en la actividad. Sí, le toma un print ya para que se va a cortar la llamada ya. Tómale un print ya. O si no, yo les mando una foto. Yo hago un capture aquí. No me quedó bien.